Bien, lo que vamos a seguir revisando es ahora, para este ejercicio de la práctica 1, el tema de los sockets, un ejemplo de un programa escrito en lenguaje C. Ya vimos el que está escrito en lenguaje Java. Tenemos que ver el que está escrito en lenguaje C. Y una vez que lo hayamos visto, pues ya podremos empezar a nosotros, en este caso ustedes, a ejecutar pues el ejercicio de tarea que viene indicado en la práctica, que es comunicar el programa de socket en C con un programa de sockets en Java, ¿no? El código ya está también en el GitHub, en el mismo enlace que ya habíamos publicado anteriormente. Si hay algún problema, pues me indican, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repasar esto. Comunicación entre procesos. Antiguamente se le llamaba a los programas procesos en los 80s. Entonces, seguimos bajo esa idea de que dos procesos o dos programas como Word y Adobe o Amazon y VBA puedan comunicarse entre sí, ¿no? Y para ello es necesario, número uno, que un proceso sea capaz de localizar al otro, es decir, tiene que tener algún identificador. En este caso estamos hablando de la IP. Necesitamos que ambos procesos sean capaces de intercambiar cualquier secuencia de bytes o de octetos para algo en particular. En los ejemplos que he indicado de Word y de Acrobat, en particular, pues bueno, tú puedes pensar, bueno, ¿para qué quiere Word comunicarse con Acrobat? Un mecanismo de comunicación puede ser con los sockets. Por ejemplo, cuando yo copio algún texto de un PDF y lo quiero pegar, por ejemplo, en Word. Estos dos programas son, por supuesto, ajenos. No son escritos, por supuesto, por la misma empresa. Fueron escritos en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Pero, sin embargo, requieren comunicarse para algo tan simple como compartir el texto que haya entre ellos. Entonces, una forma en la que lo podrían hacer sería a través de un socket, ¿no? Yo copio el texto de Adobe y lo quiero ir a pegar en Word, ¿no? Esto también puede ser incluso en un correo o en un navegador web. Entonces, de aquí viene esta parte de comunicación entre procesos, ¿sí? Entonces, seguimos. Dijimos que los sockets necesitan que tengamos ciertos conceptos o ciertas propiedades que deben de cumplirse, ¿no? El primero de ellos es tener la dirección IP, que en este caso son de ambos equipos. Necesitamos un puerto, debe de ser un par, es decir, tanto el cliente como el servidor. Y pues bueno, con eso se tiene la famosa arquitectura de cliente-servidor, ¿no? Se le llama cliente al que en este caso inicia la comunicación. El servidor nunca va a iniciar la comunicación, es decir, el servidor puede ejecutarse y no tiene ningún problema. No espera que alguien más esté haciendo las peticiones hacia él, simplemente puede estar simplemente ejecutándose en espera. En cambio, el cliente, cuando se ejecuta, lo primero que va a hacer es hacer una petición al servidor. Si el servidor no está disponible, pues no va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? La comunicación la inicia siempre el cliente. Ya en términos más concretos, si yo pregunto en un examen, defina qué es un socket, pues bueno, yo voy a esperar que menciones estas tres propiedades, la dirección IP, el puerto y el protocolo, y que además menciones que pues el objetivo de que se construyan los sockets es para intercambiar cualquier flujo de datos, ¿no? Entendiendo esto por flujo de datos, el famoso streaming en inglés, ¿sí? Que sea confiable, que sea ordenado, ¿sí? Y bueno, ese es el tema, ¿no? Sí, hay sockets en internet que pues son leídos o mejor dicho, entregan paquetes hacia la tarjeta de red, a los procesos o a los hilos, ¿sí? En este caso, Alejandra, ¿estás presente? Alejandra Rivera. Sí, profesor, aquí estoy. Gracias, Alejandra. ¿Conoces el concepto de hilos?
Si tienes el concepto de qué es un hilo. Si lo tienes, por favor, indícamelo. Si no, responde. Si no, no lo sabes. Bueno, es que, bueno, conceptualmente, así en palabras, no sé cómo explicarlo, pero pues sí había manejado, o bueno, había leído sobre programas que ocupan hilos. ¿Cómo cuáles? ¿Tienes algún ejemplo? Por ejemplo, em, o sea, cuando queremos mandar, por ejemplo, varias peticiones hacia el servidor, entonces, pues se van creando como varios procesos más. Sí. Y bueno, eso sería, pues, todo lo que puedo decir. Ok, gracias, Alejandra. Sí, está correcto. Nada más quisiera contextualizarlo. Está bien el ejemplo para el caso de cliente-servidor. ¿Alguien más tiene alguna otra definición o ejemplo? Podríamos, perdón, Adelante, Noé. podríamos decir que un hilo es un proceso que puede ejecutarse a la par que otro, se hace paralelamente. Sí, sí, sí podemos decirlo. Digo, en estricto, gracias, Noé, y gracias, Ale. Noé, ¿cuál es tu apellido? Rosales Alanis, profesor. Gracias. Sí, miren, les pregunto esto para que no se trate también simplemente de ir expresando lo que está en las slides, sino asegurarme que ustedes tienen el concepto claro. Lo que han dicho Alejandra y Noé es correcto. Utilizar la palabra paralelo nos ayuda a nosotros como seres humanos a entender, ¿no? Que, digamos, es simultáneo la ejecución de una tarea o de un programa. Pero en computación, hablar de paralelismo implicaría que existiría un hardware, eh, pues, independiente para un proceso o para un programa del otro, ¿no? O sea, si tengo dos programas, tendría que tener dos hardwares dedicados uno a cada programa para que yo pudiese decir que tienen una arquitectura paralela. Entonces, vamos a dejar el término como dos programas que se pueden ejecutar simultáneamente. Déjenme expresarlo con el mejor ejemplo que para mi gusto podemos tener. Yo aquí tengo un proceso o un programa. El programa se llama Chrome. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Entonces, yo tengo este programa, este proceso que se llama Chrome, es un navegador web, y aquí tengo un hilo del mismo, ¿no? Yo aquí podría escribir la palabra telemática y me regresaría una respuesta. Sin embargo, aquí puedo venir en el en la famoso clic de pestaña y escribir, por ejemplo, Upita. Aquí ya tengo un hilo del programa. El programa como tal es este, completito, ¿no? Chrome. Pero los hilos serían las pequeñas, bueno, las pestañas, no pequeñas, sino las pestañas de este programa. Tengo el mismo programa ejecutándose simultáneamente con diferentes datos. De hecho, la definición que se da de un hilo es una copia idéntica de un programa, ¿sí? Copia idéntica de un programa en ejecución, copia idéntica de un programa en ejecución, pero con sus propios datos. Los datos que están en este hilo es telemática. Los datos que están en este otro hilo son Upita. Es el mismo programa o el mismo proceso Chrome, pero con hilos diferentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Digo, lo que me expresaron tanto Alejandra como Noé es correcto, pero entonces nada más lo complementamos con esto. ¿Sí? ¿No hay dudas o preguntas con respecto a esto? No de mi parte, Pues, profe. ok, gracias. Por el momento creo que no. Ok. Ahora, pregunta para todos, pueden alzar la mano. ¿Alguien ya programó hilos? Que yo les diga, vamos a hacer un programa que hace sumas y restas y quiero que lo hagan con hilos. ¿Alguien ya ha hecho algo como eso? O un hola mundo con hilos. Arturo, uno de ellos. Alejandro, Jacqueline. Seis personas. Neftali, Julio César, Noé.
Ok, bueno, somos 30 personas aquí. Entonces, es muy poquito el porcentaje de quienes ya han hecho manejo de hilos. No se preocupen, en la práctica 2 vamos a hacer un ejercicio con hilos, precisamente para que un servidor, que en este caso el servidor que estamos haciendo, pueda aceptar múltiples clientes, porque ahorita como está, solamente puede aceptar pues un cliente a la vez. Y aunque tiene un socket dedicado para un segundo cliente, en realidad no podría atenderlos de manera simultánea. Entonces, para eso vamos a utilizar el famoso concepto de hilos, ¿sí? Entonces, bueno, seguíamos aquí. Avanzamos. Socket también es conocido, ¿sí? Como el nombre de una interfaz para programar aplicaciones, las famosas APIs, ¿sí? Las APIs en este caso son interfaces, ¿sí? ¿Por qué les llamamos interfaces? Porque son las funciones o es la forma en la que se presenta hacia otro programa. Ejemplo, yo ahorita presenté aquí en el navegador web, bueno, en el navegador Chrome, esta página de Google, y bueno, aquí ponemos la página de Upita. Esta para mí es una interfaz gráfica, ¿no? Una interfaz entre el servidor web de Upita, el cliente, que en este caso es Chrome, y nosotros como seres humanos lo vemos como una interfaz gráfica. Acá en la presentación estamos hablando de una API, de una interfaz, pero para programar aplicaciones. Quiere decir que es una interfaz para programas, no es una interfaz para seres humanos. Ejemplo, yo tengo, por ejemplo, mi famoso ejemplo de Amazon y del pago con la tarjeta. Amazon le tiene que presentar una interfaz, es decir, nombres de funciones, el código de esas funciones y un documento que describe qué hacen esas funciones para que el banco pueda también comunicarse con Amazon o viceversa, ¿no? El banco le presenta una interfaz, esa interfaz ¿qué es? Nombres de funciones, cosas que puede hacer el banco, ¿sí? Con sus descripciones, con su código, y eso es lo que le llamamos la API del banco, ¿no? La API de Amazon es otra que, pues bueno, puede ser para vender algún producto, ofrecer algún servicio, ¿sí? Aquí en este caso, yo estoy hablando de una API, dice aquí, para la familia de protocolos de Internet, que es provista usualmente por el sistema operativo. ¿Qué significa? Significa que yo voy a utilizar, como ya vimos en el programa de Java, ¿sí? Déjenme ver si lo tengo aquí todavía disponible. Sí, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, yo utilizo esta API de la clase socket para crear precisamente un socket en una computadora con un puerto. Esta instrucción es parte de una API que ya creó alguien aquí en Java, en este paquete, ¿sí? La gente, por supuesto, de Java fue quien lo escribió, lo codificó, y esta API es entre el sistema operativo y el lenguaje Java. Yo no tengo que avisarle al sistema operativo que voy a utilizar un puerto o que quiero que me permita conectarme con un socket. Eso lo hace esta API que ya me están proporcionando aquí, ¿no? Que se llama la clase socket, que tiene un parámetro, bueno, un método, un servicio que se llama new para crear objetos y que le paso estos parámetros. Entonces, reitero, la gente de Java, los programadores de Java, crearon esta función, este servicio, este método, y lo documentan, y a mí como programador yo lo puedo mandar llamar. Esta es mi interfaz entre el sistema operativo, el lenguaje Java y por supuesto nosotros, ¿no? Que se lo vamos a ofrecer a los seres humanos para que lo puedan ver
pues desplegado en la consola, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando bien hasta aquí, Fausto Sánchez? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. Sí. Bueno, voy a continuar. Ahorita estoy en esta máquina que es una Mac. No podré mostrar propiamente todo lo que quisiera con respecto a cómo ejecutarlo en Windows, los programas, que ahorita vamos a ver, que es el código de lenguaje C. Pero si es necesario, en la siguiente sesión lo muestro sobre Windows para que quienes están utilizando Windows lo vean en ejecución, aunque el código solamente ha sido probado siempre con una máquina de Linux. ¿Por qué? Porque Windows, con su firewall, con sus versiones actuales, bloquea muchas de estas comunicaciones. Y las APIs para Windows, esta API que nosotros vamos a usar, pues bueno, es una API nuestra. Es decir, no está registrada, no es confiable, por así decirlo, para Windows, y por eso nos bloquea y nos puede pues acarrear trabajo extra adicional de configuración, de permisos. Entonces, para no lidiar con esos detalles, lo mejor es procesarlo, ejecutarlo en Linux, ¿no? Entonces, bueno, continúo con esto de las APIs, que necesito que recordemos y que afiancemos muy bien este concepto. Las APIs, velo de manera muy simple. Si yo pregunto en el examen, explique qué es una API, lo primero que espero que me digas es que es un traductor, ¿sí? Por cierto, las APIs también tienen un cierto nivel de transparencia. Ahorita me recuerdas que muestra el código en C. ¿Por qué digo que tienen un cierto nivel de transparencia? ¿Sí? Como ya mencioné, nos ocultan a nosotros detalles en cuanto a la implementación del código, ¿sí? Que no son necesarias que utilicemos o que revisemos, ¿no? Por ejemplo, en el código que ahorita mostraba de Java, de la práctica, nosotros no vemos a nivel de bytes la información que se esté enviando, porque no es necesario. El nivel de transparencia es alto, o sea, queda oculto cómo se envía la información a nivel de bytes, porque no lo necesitamos, ¿sí? Y lo más importante es lo que puse aquí en negritas, ¿no? Entonces, si yo pregunto qué es una API, lo primero son traductores entre dos programas o más, ¿sí? Segundo, su propósito es intercambiar datos entre diferentes sistemas, ¿no? Aquí les puse, por ejemplo, la función principal de WhatsApp Business API, pues nos dice, ¿no? Es integrar WhatsApp con otros sistemas, como software de gestión, chatbot, sistemas de control logístico. Si no la hemos explorado o no hemos escuchado de ella, es muy simple. Aquí incluso aparece. Puedes entrar aquí y revisar qué es esto. Ah, no, bueno, este no es, porque este es una página intermediaria. Necesitamos la que es esta sí, que esta sí es de WhatsApp. Aquí nos dice, ¿no? Medianas y grandes empresas, ¿no? Lo podemos leer, podemos ver algún ejemplo que seguramente tal vez ustedes ya han tenido oportunidad de interactuar con alguno de estos bots que utilizan la API de WhatsApp. Si no es así, aquí hice una captura de pantalla. Tú lo puedes revisar si gustas en tus sesiones. Aquí, por ejemplo, hablé con el bot de Aeroméxico, que es construido con esta API de WhatsApp Business, ¿sí? Y si ustedes ven, pues bueno, la interacción es muy simple. Se trata de un programa que simplemente me ayuda a resolver ciertos detalles. Ustedes ven aquí que se presenta el bot, me muestra el aviso de privacidad y ya me da una serie de opciones de lo que me puede responder, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta API de negocios, API Business, precisamente utiliza este término, este acrónimo de API, que a mí me sirve muy bien para explicar esta parte de, es una interfaz para programar aplicaciones. ¿Dónde está la interfaz?
bueno, la interfaz ya reiteré, es el nombre de las funciones, cómo se llama cada función y el documento que describe cómo puedo yo codificar esa función para comunicarme con ella. Por ejemplo, a lo mejor la API de WhatsApp dice, ok, para desplegar un mensaje a una lista de opciones, tienes que usar el método menú, por ejemplo, estoy inventando, ¿eh? Pero tú lo puedes ver aquí, reitero, ¿sí? Aquí te dice, por ejemplo, requerimientos técnicos, ¿no? Por cierto, qué bueno que aparece este término de requerimientos técnicos, ¿no? Quiere decir que no necesito forzosamente tener un conocimiento profundo de ingeniería. Aquí lo dejan a nivel técnico, ¿no? Por supuesto, en este caso ustedes están cursando esta materia de ingeniería y la idea sería, pues, crear una API, ¿no? Sí, aquí como ven ustedes, viene las APIs, ¿sí? Debe de venir aquí precisamente cómo enviar, por ejemplo, mensajes, ¿sí? Digo, no quiero explorarlo ahorita todo, tú lo puedes hacer con calma, ¿sí? Aquí te explican cómo es todo el proceso de comunicaciones. Aquí ahorita para propósitos de lo que estamos revisando, reitero, solamente quiero que te des cuenta que estas APIs es código, es documento, un documento que describe a las funciones que están disponibles para que tú puedas ofrecer estos productos, ¿no? Que en realidad, pues, esto cumpliría perfectamente con la definición de un sistema distribuido, ¿no? Tenemos un programa que es transparente, programas que se están comunicando entre sí, que hacen intercambio de mensajes, pero le agregan ellos una capa de software adicional. ¿Cuál es esa capa de software adicional? Esta interfaz gráfica o de texto, como le queramos llamar, más adecuado es una interfaz de texto, para el usuario, ¿no? Para el usuario, el ser humano, ¿sí? Voy bien hasta aquí, Ulises Navarrete. Sí, prof, sin problema. Gracias. Bueno, si yo quisiese hablar de cómo escribo Hola Mundo sobre la pantalla, yo podría pensar en un algoritmo semiautomático, es decir, donde haya intervención del ser humano y de un software. Por ejemplo, aquí, ¿no? Les diría, pues traza sobre un papel milimétrico la forma de las letras, un espacio y escribe Hola Mundo, ¿no? Que quiero que escribas un programa Hola Mundo. Y luego te digo, pues en una matriz donde tengas cuadrados negros y blancos vas a desplegar esa sucesión de letras. Y luego con instrucciones en ensamblador vas a vaciar esa información en un buffer, ¿sí? La vas a escribir y con otra instrucción, pues hacemos que la tarjeta gráfica haga el volcado de esa información sobre la pantalla. Estoy hablando aquí del famoso comando clear o CLS en Windows para borrar pantalla en la terminal. Si yo lo veo, esta sería una API semiautomática. Y si fuera por medio del sistema operativo ya a nivel de software, yo lo que tendría que hacer es decirle al sistema operativo, oye, sistema operativo, permíteme cargar una fuente tipográfica. No sé, Times New Roman, Courier, la que tú quieras, pero el sistema operativo es quien me la provee a mí, ¿sí? En este caso sería a la terminal, ¿sí? Y enseguida le pediría al sistema operativo que borre la pantalla con mi programa. ¿Cómo lo haría? Pues bueno, en lenguaje C se puede hacer con el bloque ASM. No sé si alguien ha tenido oportunidad de utilizarlo. ¿Alguien ha usado esta cláusula de ASM, de ensamblador? No sé si me apoyan levantando su mano. ¿Alguien que haya usado algo como esto dentro del lenguaje C? ¿Algo así? ¿No? ¿Nadie nunca Pues ha programado así? cuando yo cursé arquitectura de computadoras, pues sí llegamos a usar esa instrucción. Ok, Carlos, gracias. Esto que estoy poniendo, que por supuesto iría dentro de un main en C, ¿sí? Y adentro podría poner otras instrucciones, por supuesto,
del lenguaje C. Estoy ahorita nada más tratando de ejemplificar esto, chicos, no se preocupen mucho. O sea, yo puedo tener instrucciones de lenguaje C aquí y luego tener un bloquecito como este, que lo que dice es que lo que viene a continuación está escrito en lenguaje ensamblador, y es lo que estoy tratando de comentar aquí en esta slide, que ustedes observen cómo hay una API, ¿sí? Donde yo le voy pidiendo al sistema operativo que haga algo, y luego ya viene la parte que hacemos nosotros. Voy a usar un programa, una aplicación que escriba, por ejemplo, un documento HTML con las palabras hola mundo para que un navegador web como Firefox, Chrome, Opera, cualquiera de estos, o Edge, lo presente en el monitor, ¿sí? Pero todo es a través de APIs, ¿no? Por ejemplo, esta instrucción de ASM, ¿quién la escribió? Pues por supuesto la gente que construyó el lenguaje C. Me lo presenta a mí como una API, ¿no? ¿Cómo sé que me lo está presentando como una API? Puedo consultar en la documentación, por supuesto, cómo utilizar ese bloque, esa instrucción, ese sintaxis, y luego pues integrarla a mis programas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora sí el código. Ya está aquí en el GitHub, ¿sí? Reitero si... a ver qué dice. No, estamos aquí. Reitero si ustedes no lo han revisado. Bueno, ahorita lo pongo en el chat, de todos modos está en el Classroom. Aquí aparece la carpeta ya de Socket C, ¿sí? Y aquí, como ustedes pueden ver, hay un gran conjunto de programas que necesitamos para ver en ejecución el mismo comportamiento que vimos en el programa de Sockets en Java, pero aquí con Sockets en C. Como podrás observar aquí, la forma de estructurar y de organizar el proyecto, pues es más amplia que como se hace en Java, ¿no? En Java son menos archivos, es un poquito menos de código, porque aquí hay que enfrentarse a varios detalles que en Java no nos enfrentamos. Eso es a lo que yo le llamo transparencia. Ahorita lo veo en el código, ahorita que lo abramos. ¿Por qué le llamo transparencia? Porque me oculta ciertos detalles Java para que yo no tenga que lidiar con ellos. En C, como estoy un poco más abajo en el nivel de programación, sí tengo que enfrentarme a procesar la información ya a nivel un poco más de octetos o de bytes, sin llegar a ser ensamblador, por supuesto, pero sí me tengo que enfrentar a eso. Vamos a revisar, déjenme ver aquí en... siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Miren, voy a... abrir de un golpe todos los que necesito para que... Ah, caray, ya no. Ya los había abierto con otro programa y me interesa abrirlos todos aquí en el Sublime. Bueno, miren, ahí está ya. Entonces, miren, si yo veo el cliente y el servidor, pues obviamente, conceptualmente, es lo mismo que en el de lenguaje Java. Tengo un main, tengo que crear un socket, tengo que tener una variable, un arreglo, para que ahí viajen los datos, los mensajes que voy a tener. Si ustedes ven aquí esta instrucción, se parece mucho a la de socket, new socket. Para abrir el socket, igual pongo localhost, ¿sí? Aquí pongo este servicio que tiene que estar dado de alta en ese directorio de etc service. Ahorita
lo indicamos, ¿sí? Y estos, por ejemplo, este parámetro que viene aquí, yo no me enfrento a él en Java. Yo no tengo que venir y darlo de alta en una configuración que hay en Linux o en un directorio, ¿sí? No lo tengo que hacer. Java me oculta ese nivel de detalle. No me lo pide, nada más me dice, ok, dame el puerto y dame el nombre de la computadora y se acabó. Aquí no, aquí lo tengo que hacer a nivel de configuración de un archivo y este detalle Java me lo oculta. Lo sigue haciendo Java, por supuesto, pero ya me lo oculta a mí. Lo deja transparente para mí. Eso es a lo que se refiere que sea transparente. Me oculta detalles que yo no me tengo que enterar. Por eso también hay mucho programador que cuando aparece el lenguaje Java, migra hacia el lenguaje Java y deja el C, porque en C, pues, literalmente, pues es como pelear a puño limpio, ¿no? Sin guantes. En Java, pues ya es con guantes, ¿no? Haciendo una analogía. Y si me voy a Python, Python todavía es más transparente, ¿sí? A lo mejor aquí en este programa, pues estamos presentando como 60 líneas. Bueno, pongamos 30 con todos los comentarios. En Java, pues a lo mejor son 25, 20 y en Python seguramente son 10 líneas. Entonces, son niveles de complejidad que aquí para distribuidos los vamos a entender como niveles de transparencia. Pero bueno, ahorita estoy comentando de manera general el programa. Por supuesto, lo tenemos que ver a detalle para ir observando qué estoy haciendo. Pero lo que quiero reiterar es que, miren, es lo mismo. Tengo que crear un socket, tengo que revisar que me puedo conectar con el socket, tengo que escribir en el socket, tengo que leer en el socket y tengo que escribir en pantalla, pues, ¿qué estoy haciendo? En el servidor va a ocurrir exactamente lo mismo. Si recuerdan, creo el socket, veo si me pude conectar, acepto las conexiones de los clientes, reviso si me pude conectar, leo en el socket, imprimo en pantalla, escribo en el socket y cierro las conexiones, ¿no? Les puse un archivo que se llama lm, como es tradicional en Linux o en Unix, donde viene la explicación de qué estamos haciendo, ¿no? Incluso les he puesto aquí qué hay que hacer, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo ahorita que estoy aquí en el Finder, ¿sí? Le tengo que poner para ver esta carpeta de la que estoy hablando. Ay, a ver, déjenme ver, porque me está marcando ahí otro. Ir a la carpeta, aquí. Y aquí ya la tengo. Este directorio está oculto en el sistema operativo de Mac. En Linux no está oculto, ¿sí? En Windows también existe, ¿sí? Está normalmente en System 32, ¿sí? Lo pondré en el Classroom para que también ustedes lo vean. Ahorita no lo puedo ver porque no estoy en una máquina de Windows, pero bueno, yo le doy clic aquí y ya me llevará. No me abrió la carpeta, o sí. ¿Qué pasa? Ahora me está quedando mal, ¿verdad? Para variar. A ver, déjenme ver qué ocurre. Se me está haciendo muy raro esto. No quiere abrir la carpeta. ¿Qué caray? Se lo está abriendo y a lo mejor no lo estoy visualizando. ¿No? Vamos a ver.
Bueno, tengo que revisar qué está pasando ahorita para no invertir más tiempo en esto, pero ese es el proceso. No sé, ahorita hay algo que me está impidiendo que mostrarles ese archivo. No sé si sea el usuario con el que inicié sesión. Pero bueno, estos archivos de los que estoy hablando aquí, que se llaman host, ¿sí? Y el otro archivo que es servicios, son dos que hay que configurar, ¿sí? Para que todo esto opere. Reitero, hacer todo este trabajo adicional, yo no me tengo que enfrentar a él en Java, ¿no? Como ya vimos, ¿no? Antes de proseguir, quiero mostrarles el programa para que lo veamos en ejecución, ¿sí? Ahí estoy. Ahí estoy en los dos, en el directorio, ¿no? Como es tradición, voy a hacer el servidor y voy a hacer de este lado el cliente, ¿no? Ya los tengo previamente compilados. Aquí, como ustedes saben, puedo utilizar el comando gcc, que es el compilador de C, o cualquiera de estos dos. Por supuesto, ahorita no me lo estoy mostrando. Sin embargo, para no hacer toda esta tarea, en Linux se acostumbra a utilizar el comando make, para que haya un archivo que es el makefile, que es este que está aquí, donde yo ya pongo qué es lo que quiero que se haga, ¿no? Que se compile el servidor, que se compile el cliente, que se remueva un cierto directorio. Entonces, lo que hago es simplemente mandar llamar a make, porque estoy en este directorio, y ahí, pues, ustedes observan cómo se ejecutaron estas instrucciones en un solo bloque, y ahora lo que sigue es simplemente arrancarlo, ¿sí? Entonces, ahí ya arranca el servidor. Ya saben ustedes que ahorita el servidor no va a mostrar nada, porque no tiene que mostrar algo. Y de este lado, pues bueno, ya voy a correr el cliente, ¿no? ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Me dice, soy el cliente, he recibido la palabra adiós, ¿sí? Aquí dice, soy el servidor, he recibido la palabra hola. Donde veo que enviaron un hola y un adiós. Miren, aquí ven como en esta cadena, en esta variable cadena, la copié y aquí ya puse la palabra adiós y la envío a través del socket. El cliente es quien la va a recibir. Aquí dice, soy el cliente, recibido tal. Y aquí es donde el cliente le escribe al servidor la palabra hola. Aquí no dejamos, como en el ejemplo de Java, que el usuario escribiera la cadena de caracteres que queremos que reciba. Por supuesto, podemos cambiar aquí eso para que yo lea de teclado lo que el usuario escribe y pues bueno, lo enviemos a través del socket. Ahora, estos son los dos archivos que me interesan. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí que hay un conjunto de paquetes mucho más amplio que el que si lo comparo con el de Java, ¿no? ¿Sí? Miren, vamos a comparar cliente C, ¿sí? ¿Dónde se quedó? Aquí está. Con el cliente de Java, ¿no? Vean, el cliente de Java, bueno, son 20 y tantas líneas en realidad. No son tantas. Bueno, de este que había estado escribiendo. Y este otro, ¿no? No se parece mucho tener dos bibliotecas aquí a tener que poner varias bibliotecas, incluso para escribir o leer de sockets, ¿sí? Y es pues más amplio, ¿no? Y los detalles que ya empecé a mencionar entre uno y otro. Ahora, este cliente C necesita, como tú ves aquí, incluye el archivo socketclient.h. Aquí está, socketclient, cliente.h, donde yo defino dos funciones que se llama abre conexión en Unix o abre conexión inet. Estos nombres de funciones
se requieren tanto para Windows como para Linux. El de acá arriba, pues como su nombre lo indica, es de Unix, ¿sí? Este otro, que es el socket servidor, lo mismo, tiene aquí bastante código. Si tú lo observas, pues bueno, estamos hablando de más de 100 líneas, ¿sí? Que tenemos, y este otro, pues bueno, es muy similar al de cliente, y luego pues el del socket también, bastantes líneas, ¿no? No te alarmes mucho, si ahorita toda esta es demasiada información. Nosotros no tenemos que ser especialistas o hacernos especialistas en programar sockets en C. Lo que queremos ver aquí es, primero, la complejidad que hay para comunicar un programa hecho en C con un programa hecho en Java, para que yo observe cómo hay que enfrentar diversos retos cuando quiero comunicar programas en sistemas distribuidos. Esta parte de comunicar C con Java ya está resuelta en la actualidad, ya queda transparente para nosotros. Los web services lo siguen haciendo esta comunicación, pero nosotros como programadores ya no nos enteramos. Estamos en una capa superior donde lo único que ¿cómo se llama esto? Me encargo de hacer es simplemente de preocuparme por qué parámetros envío, en qué formatos los despliego y por supuesto en qué orden lo voy haciendo. Pero reitero, aquí he dejado un documento para quien quiera revisarlo en el Classroom, ese documento, donde se explica un poco más a detalle cada una de estas instrucciones. La pregunta que tú te puedes hacer, oye, entonces necesito aprenderme todo esto para hacer el ejercicio práctico de la práctica 1. No. Puedes utilizar de base este programa, nada más entender qué está haciendo, e incluso lo que yo sugiero es que este programa sea con el que intentes comunicarte en Java y observes pues qué resultados vas teniendo, si logras tener respuestas, si te manda errores, te vayas documentando como equipo, ¿no? Ustedes deben de trabajar, recuerden, como equipo, y si hay dudas o preguntas, pues bueno, ya me las pueden expresar, ¿sí? Ahorita mostré entonces cómo se ejecutan estos programas que están en C, que ya mencioné, que están aquí, tú ya los puedes ver. Por supuesto, los archivos que ya son los generados como binarios, que son los que se ejecutan, por supuesto, este no es el que tú tienes que ejecutar, porque esto fue hecho en este sistema operativo Mac, y si tú tienes un sistema operativo diferente, pues va a haber error, ¿sí? No sé si esto ya lo había preguntado, pero aprovecho para preguntarlo. ¿Alguien sabe por qué estoy diciendo esto de que si este código que se generó compilado en esta máquina no correría en una máquina de Windows? ¿Sí me escucharon, chicos? Sí, profesor. ¿Es por la variación de puertos entre Mac y Windows? Bueno, no, podríamos utilizar el mismo puerto. Hay otra razón más de fondo. Por ejemplo, vamos a cambiar un poco la pregunta. Si yo hago un programa Hola Mundo en C, lo compilo en Windows y me lo llevo a Linux, ¿correría ese programa, el programa ejecutable, el .exe? O para ayudar a responder esto, ¿por qué en Linux o Unix no tengo un archivo .exe? No existen, ¿verdad? No, ¿Por qué? Para ayudarles a la respuesta. ¿No? ¿No idea? ¿Sí me escuchan, chicos? la verdad no sé, profe. Gracias, Carlos. Bueno, la razón de que no existan es muy simple.
Los compiladores toman el código, revisan que esté escrito correctamente, hacen una revisión sintáctica y semántica y con eso generan el ejecutable, pero para generarlo tienen que usar el set de instrucciones del procesador. El sistema operativo es el que decide cómo administra ese set de instrucciones del procesador. Windows lo administra diferente a Linux, ese set de instrucciones del procesador con el que esté hablando. Y por esa razón, vamos a pensar en algo muy simple. Por ejemplo, una variable entera en C de Linux mide 4 bytes. Y en Windows puede medir solo 2 bytes. Entonces ahí ya tenemos un problema. Pero es Linux el que decidió tomarlo como 4 bytes y Windows decidió tomarlo como 2 bytes. Entonces, cuando exportamos ese programa, por así decirlo, de un sistema operativo a otro, tenemos que hacer esa recompilación o esa retraducción. Es decir, dependemos de cómo el sistema operativo se comunica con el procesador. ¿Sí? Obviamente puede ser un procesador AMD o Intel o el que tú quieras, pero cada procesador, si recuerdas, cuando llevaste prehistoria computacional, o decían por ahí hace rato, arquitectura de computadoras o sistemas operativos, hay un dataset de instrucciones. Incluso cuando llevas microcontroladores también te enseñan, este micro tiene este set de instrucciones. Entonces, lo que estoy expresando es lo siguiente, ¿no? Estoy diciendo que una instrucción como de este tipo, ¿sí? Que mover esa variable al registro AX, ¿cómo la traduzco? A lo mejor en realidad estoy diciendo que es algo como esto, ¿no? Entero X, aquí la declaro y luego digo X es igual a 10. Así. Esto sería el equivalente a esto. Esto es lo que hace el compilador, decir, oye, ¿cómo traduzco estas instrucciones al lenguaje del procesador? ¿Sí? Con ese set de instrucciones. Y entonces Windows decide a lo mejor transformarlo en 2 líneas de ensamblador y Linux decide transformarlo en una línea. Y entonces por eso no me puedo llevar los programas a ser compatibles entre Windows y Linux. Y son problemas que tenemos que enfrentar en sistemas distribuidos, ¿no? Reitero, estos problemas ya fueron resueltos actualmente, cuando utilizamos web services están resueltos, pero en esta materia la misión que tengo es que tú puedas observar la complejidad que hay detrás de cada una de estas comunicaciones, toda la ingeniería que alguien tuvo que desarrollar para que esto pudiera ser posible. Y nosotros, pues bueno, ya ahorita nos toca trabajar pues con lenguajes más amigables, más transparentes. Vamos a ver esos ejemplos y bueno, en la sesión que sigue vamos a revisar a detalle cada una de estas instrucciones para explicar qué está haciendo, dónde tendría yo que modificar para comunicarme con el programa de Java y que pueda hacer esa tarea que me quedó encargada, bueno, que les quedó encargada para la práctica 1, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, duda. Por el momento no, profesor. No entendí muy bien Adelante, para qué era el archivo makefile. Bueno, era como para que compilara todos esos archivos. Así es, mira, este es el contenido. Te está diciendo aquí que compile todos los archivos, ¿sí? Y aquí, pues bueno, esta instrucción es el archivo .o, que son los archivos generados después de la compilación, ¿sí? Pero sí, en esencia es eso, ¿no? Que yo te digo, ok, quiero que compiles, ¿sí?
el archivo socket.o, socket-servidor.o, y compiles el servidor.c para generar este archivo final. Lo mismo en el caso del cliente. Estos son los archivos que se necesitan compilar para que salgan, y además removemos del directorio con esta instrucción de la terminal rm, remove, ¿sí? Todo lo que hay de archivos.o del cliente servidor. ¿Por qué? Porque puede ser que haya tenido una compilación previa y para tener la versión más actual que estoy utilizando, pero esa es la funcionalidad de utilizar el comando make. El comando make siempre va a utilizar o va a buscar, mejor dicho, en el directorio un archivo makefile, que pues ¿qué es esto? ¿No? Es lo que se le conoce como un script o un archivo de lotes, un lote de instrucciones que se tienen que ejecutar, con la finalidad de que tú no tengas que escribir todo esto cuando estás aquí en la terminal, ¿no? ¿Sí? Que no lo tengamos que estar escribiendo y nada más ponemos... Profe, bueno, ahora solo tengo una duda. Bueno, es que ayer yo lo intenté ejecutar el archivo makefile, pero bueno, no pude, entonces no sé, a lo mejor estaba haciendo algo mal. Entonces no me quedó claro cómo se ejecuta ese archivo. Sí, sí, Carlos, o sea, tú pones make aquí, pero debes de estar, o sea, bueno, déjame limpiar la pantalla. Tú estás en este directorio. Aquí está el archivo makefile. Esto tiene que ser hecho o en Mac o en Linux. En Windows no va a correr, ¿sí? Sí. Así como está configurado. Entonces tú nada más pones make, ¿sí? Por supuesto no vas a tener más que los archivos fuentes, es decir, los .c y los .h. Los .o no los tienes que tener ahí, ¿sí? Bueno, ahí ya me dice que pues ya no hay nada que hacer porque ya lo había corrido hace un rato, ¿no? Pero es todo lo que tienes que hacer. Ah, ok, sí. Sí, ya, sí. Gracias, profe. Si llega a haber problema, pues bueno, también lo que se puede hacer es correr línea por línea cada una de estas instrucciones que hay aquí, ¿sí? Sí, profe, gracias. Sí, y bueno, no se preocupen mucho, y reitero, porque aquí el propósito en la materia no es aprender C, ni hacernos especialistas en escribir sockets en C. De hecho, durante el curso solamente vamos a ver 2 programas en C puro, ¿no? Como es esto, que es la práctica de RPC y esta práctica 1 que estamos viendo. Todo lo demás va a ser con Java, con Python y por supuesto en la nube, ¿no? Entonces, ahorita la idea es ir mostrando los retos que hay en sistemas distribuidos, cómo se fueron superando, pero verlos en código, porque si yo lo platico, no hay forma de que tú lo puedas ver, no hay nada como que tú te sientes a programarlos, a simplemente ejecutar estos códigos y observar que hay que hacer mucha tarea de configuración adicional y que lo experimentes y que te des cuenta, bueno, pues sí, esto es complejo, pero porque estoy trabajando en una capa de software más abajo que la que actualmente se trabaja, ¿no? Que también me sirve mucho para que tú dimensiones el nivel de complejidad de programar cosas a alto nivel, a nivel intermedio, y bueno, no vamos a ver cosas a bajo nivel porque no vamos a ver ensamblador, pero sí a nivel intermedio. ¿Ok, chicos? Entonces, si no hay dudas o preguntas, voy a dejar la sesión del día de mañana para que ustedes experimenten con estos códigos, traten de echarlos a andar, ejecutarlos, y ya si hay dudas, el viernes resolverlos para que puedan entregar lo que es la tarea de la práctica 1. ¿Ok? Vale, profe. Sí, profe.